Buenas tardes. Ahora mi cuarta presentación para este curso de periodismo de investigación ambiental. En este caso ya un tema distinto, el tema de la comunicación científica, algunas técnicas y consejos para periodistas ambientales, sobre todo relacionados a científicos. No voy a empezar con algunos errores comunes que se ven en publicaciones sobre estudios científicos, tanto de experiencia propia como un poco lo que se ve, digamos, en las redes. Las posibles consecuencias de esos errores periodísticos también voy a mencionar brevemente y de ahí entrar más en explicar cómo funciona la ciencia, cómo se realiza un estudio, qué es el rigor científico, el proceso de publicación, para poder comprender cómo se crean esos resultados, qué significado realmente tiene, para a partir de esto ya dar una serie de recomendaciones de cómo se podría mejorar la difusión de estos resultados, ayudando a que los resultados de las investigaciones también lleguen al público y pueden ser comprendidos y difundidos de forma adecuada, ¿no? Entonces, para empezar, el tema de los errores se ve, y quiero empezar con una experiencia propia donde en algún momento yo, cuando recién estaba trabajando en uno de mis primeros proyectos de investigación en la Amazonía boliviana, me entrevistaron desde La Paz y yo comentaba sobre un caso de una comunidad indígena que nos pareció bastante exitosa, su forma de trabajo muy bien organizado y todo lo demás, y que tenía muchas cantidades de castaña. Pero a pesar de todos esos avances, no lograban realmente, no lograban la atención de las autoridades para que realmente puedan atender sus necesidades. A pesar de esos avances, a pesar del apoyo de alguna ONG, y esas eran más o menos mis palabras. Y cuando miré la publicación se había reducido a media paginita, algo muy breve, y decía que era una comunidad exitosa porque tenía grandes sembraríos de almendra. Y los de ustedes que conocen cómo crece la almendra, la castaña en la Amazonía boliviana, en árboles muy altos, en condiciones silvestres nomás, o sea, nada que ver con sembraríos, ¿no? Entonces, ya pues un error técnico que parece que yo tal vez como persona que había dado la información porque me citaron que yo había dicho que había grandes sembraríos, o sea, me hace quedar mal a mí como persona. Pero además dijeron que las ONGs no contribuyeron a nada al desarrollo, que tampoco era exactamente lo que había dicho y que me hizo quedar muy mal, digamos, frente a mis jefes porque yo trabajaba justo para una ONG y la nota era para mostrar también este trabajo más bien, ¿no? Entonces, esa es una experiencia de que, pucha, la primera vez, digamos, ay, tengo que tener más cuidado, tengo que expresarme muy claramente para asegurar evitar ese tipo de problemas, pero siempre dan, ¿no? Siempre hay ese riesgo y ahí esta presentación va a enfocar, digamos, un poco cómo se puede evitar eso. Y también tengo esta figura aquí de la fosfina que recién se descubrió en Venus y de ahí ya la gente dice directamente, se encontró vida. Y no, se encontró fosfina, que es un gas que en la Tierra solo se da por procesos industriales y posiblemente por microorganismos al fondo del océano. Y entonces podría ser que esa es una señal que este gas ha sido producido por microorganismos que aún no sabemos si estas existen en Venus, pero esa es una posibilidad que se ha anunciado en algún lado. Y ese es, digamos, el riesgo, ¿no? O sea, directamente algunos medios de comunicación para conseguir más lectores, el clickbait que lo llaman, también dicen directamente se encontró vida o posiblemente hay vida en Venus. Y claro, los memes son sobre, no tengo algunos memes más como aquí también que la comunidad científica ya sabe que va a haber un montón de noticias, ni tanto de los periodistas, no es más lo que después ya se duplica, se multiplica en las redes, las imágenes, los videitos en YouTube y todo lo demás. Entonces hay varios memes desde la comunidad científica burlándose
de cómo la gente no logra entender que no es lo mismo encontrar fosfina que encontrar vida, ¿no? Entonces, quiero dar otro ejemplo que una vez había una baja producción de castaña en el año 2016, creo que si no me equivoco, y donde yo dije, ya pues este problema de la castaña, hay una diversidad de factores, muy difícil saber exactamente qué podría ser la causa, pero mira, hay estudios previos anteriores que han mostrado que las lluvias en diciembre, un año antes de la zafra misma, digamos la lluvia de diciembre de 2015, si estamos hablando de la zafra 2016-2017, que existe una relación entre esas lluvias y la productividad de los árboles. Entonces, tomando en cuenta eso y que hubo efectivamente una traza de lluvias el año pasado, hay nomás una buena probabilidad que existe esta relación esta vez también. Y además ese es, digamos, que se pronostica, ¿no? El tema del cambio climático está avanzando, está matando a los árboles más grandes, está afectando ya la ecología del bosque. Entonces, no es que un árbol va a morir de noche a la mañana, pero como cuando una persona está enferma, también un árbol cuando está enfermo va a dejar de ser reproductivo, ¿no? Entonces son cosas que son más o menos entendibles, pero es bastante complejo y ya pues el periodista tiene la tarea de reducir esto a una oración muy breve, porque tampoco la población en general tiene las ganas de leer grandes textos y todas esas complejidades técnicas científicas. Pero eso tuvo consecuencias bastante fuertes, ¿no? O sea, que se cita la producción de castaña se debe al cambio climático. Ya reaccionaron, recibí muchas críticas, digamos, que se están ignorando que hay múltiples factores que afectan a la producción. La verdad yo sé, pero solo que ese es uno de los más probables, digamos, ¿no? Que se está difundiendo información como ya sacando conclusiones qué fue la causa cuando no se la ha investigado. O sea, es un análisis, todavía es una hipótesis, falta comprobarla, solo era una tentativa, pero yo tengo una posición también donde prefiero decir mi opinión más especializado que no decir nada, digamos, ¿no? Pero en el mundo científico no siempre está bien visto esto, que muchos consideran que es importante que primero sacas todas las pruebas y de ahí recién opinas, y creo que muchas veces las necesidades son demasiado grandes para aplicar este rigor científico de tal magnitud. Pero igual, o sea, otras críticas, ya achacaron el cambio climático, ya es culpa de los gringos, mientras que en realidad lo que está pasando es que en la región estamos deforestando, estamos debilitando, degradando esos bosques y por eso baja la producción. Y claro, cuando yo hablo de cambio climático, no solo hablo del cambio del calentamiento global, hablo también cómo el clima va cambiando a un nivel local y regional justo debido a esos procesos de degradación, pero otra vez eso se perdió, digamos, en el texto, ¿no? Entonces ahí incluso empiezan a criticar, está buscando atención mediática, que el cambio climático es una mentira de la izquierda, de las ONGs o a quien prefieras achacarlo, digamos. Entonces genera toda una serie de discursos bastante preocupantes por una interpretación demasiado ligera de mi comentario relativamente mejor fundamentado, digamos, ¿no? Y incluso en este caso había este problema que una especie, un baraquero sacó incluso un comunicado diciendo que los de CIPCA no tienen ni idea, que no hay ni cambio climático en la Amazonía, que Vincent Bosse es un mentiroso, que busca atención, que compara con el cacao, que nada que ver. Y ahí, como Vincent es un pseudocientífico, ¿no? Es la conclusión, digamos. Y claro, yo sé que ese tipo probablemente estaba borracho cuando lo escribió y tiene pues otros rencores ante CIPCA, el tema de que perdió mucha tierra en la redistribución de tierra gracias a procesos de redistribución apoyados por CIPCA. Entonces se entiende, digamos, que él como persona tiene esos rencores.
y la mayoría o casi todos sus argumentos realmente son muy fáciles de, de desmentir, digamos, ¿no? O sea, que no hay cambio climático en la Amazonia es una completa ridiculez, que no puedes comparar una especie con otra porque crecen en otros hábitats. No tiene sentido en base de lo que yo decía, digamos. Entonces, pero ya, era por nada más retearle, atacarle, darle bola, porque ya había otra gente también que le mostraba que él estaba equivocado y que más bien mucho de lo que yo decía, lo mismo usaba, la misma argumentación utilizaba el sector baraquero en este tiempo. Entonces era realmente como, ya como en el pasado las brujas trajeron la plaga, ahora los científicos crearon el virus, los científicos crean el cambio climático, los científicos provocan la deforestación. O sea, siempre hay esta búsqueda de un chivo expiatorio que ya me he hecho un poco cuidado con eso. Pero ya, valió también explicar a este hombre cómo funciona la ciencia, ¿no? Y tal vez para ustedes como periodistas también creo que puede ser importante entender cómo se debería interpretar, digamos, una conclusión con más cautela para evitar ese tipo de distorsiones, ese tipo de malas interpretaciones, aunque nunca se puede evitar por completo porque hay muchas malas interpretaciones intencionadas, ¿no? Como este baraquero que aunque lo hubieran citado perfectamente, igual me hubiera atacado porque simplemente porque no quiera así, digamos, ¿no? Pero ya, el método científico, cómo funciona, um, y voy a usar un ejemplo, otro ejemplo, la castaña, pero relacionado a uno de los temas que presentaba anteriormente, toda esta historia de la Amazonía boliviana, donde mencionaba que la castaña ha llegado a la Amazonía hace unos 4.000 años. Entonces, ¿cómo confirmo esto? ¿Cómo analizo esto? ¿Cómo puedo decir ese guión estaba hace 4.000 años? Nadie estaba escribiendo algo. ¿Cómo se descubre eso, digamos, no? Entonces, un poco para analizar cómo se investigó este ejemplo, voy a utilizarlo, ¿no? Entonces, uno empieza con una observación, digamos, en la Amazonía, pues ya hay muchos árboles de castaña en la Amazonía boliviana. Y te planteas tu pregunta, ¿por qué hay tantos árboles de esta especie justo en esta región? Y de ahí una hipótesis que sale ya de algunos científicos e investigadores que dicen es que fueron domesticados en tiempos precolombinos, ¿no? Hace miles de años los indígenas que vivían en esta región lo cultivaban, lo manipulaban, hacían cosas para garantizar que aumente la abundancia, ¿no? La palabra domesticación en sí es bastante compleja y no es necesariamente cultivar como tal, y hay otras formas que pueden favorecer la regeneración, el crecimiento, hay muchas prácticas que en realidad se pueden aplicar. Pero ya, si fuese ese el caso, entonces, ¿cómo podemos demostrar? Y ahí el científico tiene que ser creativo de inventar cómo podría demostrar lo que quiere mostrar. Entonces, por ejemplo, si efectivamente hubo una relación con los pueblos indígenas ancestrales, entonces en los lugares donde más indígenas vivían también esperarías más castaña, ¿no? Podríamos ver si existe una relación entre los sitios arqueológicos por un lado y las densidades de castaña por el otro. Y por otro lado podemos ver a qué momento se empezó a expandir la castaña. Y este ya es más complicado, pero voy a explicar un poco más adelante cómo se hace este tipo de análisis y que también, digamos, que llegó aquí, que salió de una población original y salió poco a poco, fue entrando, distribuyéndose también en otras partes de Sudamérica y que podríamos tener relacionar esto con otros movimientos humanos ya estudiados por los arqueólogos, por otros investigadores. Entonces hay formas, digamos, como vincular esto. Entonces, esta primera parte es relativamente fácil, es decir, ya qué abundancia hay cerca de sitios arqueológicos y efectivamente hemos encontrado que cerca de sitios arqueológicos hay mayores densidades de castaña, incluso de muchas otras especies domesticadas le hemos agrupado y se encuentra esta relación.
Después puedes hacer también análisis genético. Ahorita puedes ver qué cantidad de genes tiene iguales un árbol en la Amazonía boliviana con uno de la Amazonía peruana, con los del centro de la Amazonía brasilera, con el este de Brasil, y nos damos cuenta que los árboles todos tienen, digamos, un pariente común en el este de la Amazonía brasilera, y desde allá se ve que se va diversificando las poblaciones hacia el oeste y norte y sur de la Amazonía. Entonces esa es una forma de mostrar que había una población ancestral en el este de la Amazonía y desde allá se ha ido dispersando. Lo mismo se ha hecho con muchas otras especies, son técnicas reconocidas. Entonces es una forma de poder demostrar. Igual se puede mostrar con la reconstrucción lingüística, de la misma manera casi. Hay, digamos, una palabra ancestral, la palabra original, y mientras que la planta se va dispersando sobre la Amazonía, también cada vez pueblos indígenas aprenden a conocer esta planta y aprenden esta misma palabra, pero se va distorsionando con el tiempo, ¿no? Entonces diferentes pueblos van adaptando y de ahí también es posible encontrar la raíz original de esta palabra, cuál es la palabra más común y dónde nace eso, digamos, cuáles son los pueblos indígenas que más tienen eso. Tal vez incluso es más fácil de entender que la parte genética, ¿no? Entonces, muestra la misma irradiación desde el mismo centro del este, más o menos, de la Amazonía brasilera. E incluso podemos también hacer reconstrucciones paleoecológicas. ¿Qué es esto? Que dentro de los sedimentos de la tierra podemos encontrar restos de plantitas, de polen, de pedacitos de madera, de semillas, que se quedan en esos sedimentos, muchas veces muy chiquititos. Hay fitolitos que le llaman, que son casi como piedritas que están dentro de las plantas, y esos sobreviven durante mucho tiempo en esos sedimentos. Y ya los científicos lo han ido identificando. Con un microscopio puedes diferenciar el polen de un maíz, de un arroz, de una palmera. O sea, de cada especie hay libros completos de todas las clases de polen. Y así como los botánicos reconocen las plantas, hay otros especialistas que reconocen esos polen. Y puedes ver en las capas de sedimento, desde miles de años atrás hasta ahora, cómo este polen, la composición de este polen, cuáles especies están ahí, y ahí se ve que en esta parte de la Amazonía hace aproximadamente 4.000 años aparece por primera vez el polen de la castaña, y justo en este mismo tiempo aparece también el polen de la yuca, pero además polen de un montón de otras especies de pastos, aparecen capitas de ceniza. Entonces estamos viendo que en este tiempo lo que pasa es que empiezan a hacer chaqueo, empiezan a tumbar pedacitos de bosque para cultivar esta yuca, y parece que esta ha sido una posibilidad para la castaña de aparecer en esos claros de bosque que se han creado, y han empezado a aparecer también ahí las castañas, ya sea traído por el hombre o más por el cambio de las condiciones, pero se ve esta relación. Entonces son varias metodologías que permiten confirmar esta hipótesis planteada al inicio, con metodologías bastante complicadas. Pero, o sea, nadie mira directamente si la almendra estuvo aquí hace 4.000 años, pues se deduce de estas técnicas, estos métodos bastante complejos y difíciles de explicar, ¿no? Pero más bien que me han podido seguir estas explicaciones. Entonces, en realidad cualquier investigación sigue este mismo proceso. Empieza con una pregunta y para responderle no vas a correr directamente al campo a medir algo, a tratar de responderle. Primero haces un análisis bibliográfico, y hay tanta literatura científica que lo más probable es que alguien ya lo respondió a tu pregunta. Y con este análisis bibliográfico logras también hacer tu pregunta más específica. Logras identificar potenciales métodos, vas diseñando tu estudio y llegas realmente a una hipótesis, una pregunta bien clara de investigación, con métodos, con un diseño que permite responder esta pregunta. Ahí recién vas al campo, haces tu experimentación o levantas tus datos, y a partir de esto, primero haces un análisis de calcular tus datos, sistematizarla,
y tienes que hacer también un análisis estadístico para ver que lo que encuentras no es por probabilidad, por casualidad nomás. Hay que excluir una serie de otros factores, hay que diseñarlo muy bien para garantizar que funciona. Y a partir de eso ya puedes comparar e interpretar tus resultados con los otros estudios y tratar de entender qué realmente has encontrado. En cualquier artículo científico, primero muestras tu introducción, tus métodos, lo tienes que explicar muy bien para que otras personas puedan hasta repetir el estudio para garantizar que no estás diciendo cualquier cosa. Tu análisis primero lo publicas los resultados como tal, sin ninguna interpretación, y luego recién haces la discusión de esos resultados, cómo tú lo interpretas. Porque los resultados puedes interpretarlos de diferentes maneras y pueden cuestionarte tu interpretación. Entonces esto tienes que explicar muy bien. Y esto ya es lo que presentas en tu artículo, ya así paso por paso, y eso logras publicar con algo de suerte. Voy a explicar después en detalle cómo se hace esa parte también. Pero es un proceso que casi siempre se repite, o la verdad siempre se repite en la investigación en cualquier campo donde se trabaja eso, ¿no? Y si querés publicar eso, no es nada fácil. A eso necesitamos resaltar también. Este es un texto basado en un texto que publiqué hace poco en un periódico La Guardiana, que está el enlace abajo para alguien que quiera estudiarlo con mayor detalle. Pero para poder publicar, primero tienes que educarte. Muchas veces la gente que publica ha dedicado más de 10 años a estudios superiores, ¿no? Después de salir del colegio, vas a la universidad, después haces una maestría, un doctorado, y es todo un trabajo largo para que puedas hacer tu investigación. Tienes que describir esos resultados, como acabo de decir, y ahí todavía no termina. Al momento que escribes tu artículo, lo presentas a una revista. No es como un column para un periódico donde tal vez te observa una que otra cosita más de forma. En un journal realmente tienes que cumplir requisitos bien exigentes de cantidades de palabras, de formatos, de tipos de letras. Hay una serie de requisitos, tus gráficos. Todo lo que escribes tiene que tener bien citado según metodologías bien identificados también y varían incluso de una revista a otra. Y al momento que llega la editorial, primero revisan si cumples esos requisitos, pero además revisan si realmente vale la pena. Y de ahí depende mucho de qué revista estás publicando. Una revista como Science o Nature, que son revistas mundialmente reconocidas y altamente valoradas por el mundo científico, allá solo un 6% de los artículos enviados son aceptados. Entonces, cuando te rechazan, puedes optar por presentarla a otro lado, pero muchas veces cuando no haces las adaptaciones de las cosas que han observado, tampoco ni allá te las van a publicar. Ya, pero digamos que logras pasar esta primera revisión. De ahí lo que pasa es que este artículo, el editor no va a tener conocimiento suficiente para los temas científicos porque son cada vez más especializados. Y las únicas personas que lo pueden entender son otros científicos especializados en el tema. Entonces se pasa a pares. Normalmente 2 o 3 revisores son solicitados, son pedir que le puedan revisar un texto, un artículo, y lo revisan realmente con pinza, ¿no? Realmente en mucho detalle, y son especialistas en el área que cualquier soncera que hablas te lo van a observar y te lo van a exigir que lo corriges, que lo indicas de qué fuente sale. Te van a pedir corregir tus cuadros, tus figuras, piden otro análisis estadístico, un montón de observaciones. Normalmente esos procesos toman por lo menos un año. Y falta aclarar que eso es una revisión doblemente ciego. Ni el investigador sabe quién le está revisando, ni el revisor sabe de quién para evitar que haya alguna injerencia por intereses o algo así. Incluso en casi todos los artículos ahora tiene que aclarar si existe alguna posible mezcla de intereses, ¿no? Si vos trabajas para una empresa
y estás hablando de un producto de esta empresa, ya no te publican por eso. No tiene que mostrar esta imparcialidad, que es una exigencia igual como en el periodismo, también para los científicos es bien fuerte eso, ¿no? Entonces, a partir de estos análisis, los pares, los observadores, los revisores, te mandan una serie de críticas, de observaciones, y en base de esta, el editor otra vez analiza y dice, ¿vale la pena que lo haga los ajustes o simplemente rechace tu artículo? Entonces ya, pues si te dice, dale, pero hay que hacer tales y tales cambios, como dicen esos revisores, hay que hacer todo este trabajo y lo vuelves a presentar, de ahí lo vuelven a revisar, y cuando ya al final de un proceso, normalmente 2 o 3 veces ida y vuelta, ya, pues si ya lo aceptaron, y de ahí tarda todavía un tiempito para que realmente llegue a la publicación como tal, ¿no? Lo hace una edición final, las diagramaciones, todo este proceso también. Y al final, si todo sale bien, tu artículo es publicado. Cuando te publicas en una revista como Science o Nature o revistas más reconocidas, es más probable que te escuchan, que te lean más, que cuando es en alguna revista que no tiene restricciones muy fuertes. ¿Y qué es la importancia de esto? Mientras que más te lean, también más te citan. También otros científicos citan sobre todo las revistas más reconocidas, con mayor nivel de impacto. Entonces, ese es clave. Las citas son claves. Y aquí voy a explicar esto un poquito, el factor de impacto. Aquí, por ejemplo, muestro las estadísticas de cuántos lecturas, cuántas veces leen, bajan el texto de internet, cuántas personas me citan. Todo esto es completamente seguido, no hay un seguimiento directo de varias herramientas de ciencia. En este caso, este sale de ResearchGate, que es el que más uso a veces. Entonces, ellos calculan todo esto de cada revista, quiénes la han bajado, cuánto la han bajado, cuánto tiempo lo han leído, quiénes lo leyeron ya en la página web original, cuántos la compraron la revista, y así sucesivamente, para poder calcular un factor de impacto, donde analizan ya cuántas veces esta revista fue publicado, fue citado, que alguien dice ya pues según Vincent Voss y otros, tal y tal cosa pasó, y comparado con el número de artículos publicados en esta revista durante los años iguales, ¿no? Entonces, en base de eso se saca un cálculo, y es un cálculo del factor de impacto que mientras que más alto significa que más personas han leído, han citado tu documento, y eso significa que realmente tu revista, tu artículo tuvo un impacto, y la misma revista es calificado de esa manera, ¿no? Incluso las personas, o sea, yo tengo, por ejemplo, aquí mi perfil, un índice H, un índice H excluyéndome cuando me cito a mí mismo, cuántas veces me lean, cuántas veces me citan. En ResearchGate además hay algunas otras herramientas como que respondes y preguntas cosas, y si tienes interacción por eso. Entonces puedes incluso ver cuántos científicos son más citados que vos o no. Todo eso, ¿no? Entonces ese es el caso de ResearchGate, los datos, y hay la verdad varias fuentes. Aquí estoy incluyendo, por ejemplo, 4 diferentes perfiles públicos, el de ResearchGate, de Google Scholar, de Publons y de Scopus, que están todos interrelacionados entre ellos, y la verdad lo más importante es de ORCID, ¿no? ORCID usa solo revistas indexadas, por si acaso, eso faltó aclarar. Cuando yo hablo de revistas o journals, estoy hablando de revistas indexadas, revistas reconocidas como revistas científicas, donde se aplica todo este sistema de metodología. Entonces yo mismo tengo mi propia revista aquí en Riberalta, esa no vale, digamos, ¿no? Es solamente las revistas científicas. Aunque aquí en ResearchGate también puedo subir directamente algún articulito, igual puedo ver quiénes lo lean y dónde y cuánto. Entonces es interesante también como una herramienta para ver el impacto que genera, ¿no?
Y ahí es interesante también mostrar cómo funciona las redes. Al momento que yo logro que hay una nota de prensa adoptada por la prensa que publica algo sobre un artículo mío, ahí se nota que mucha gente empieza a leer este artículo mismo gracias. Y esto directamente está considerado ya en mi ResearchGate, ¿no? Entonces ya he aprendido a jugar un poco más con esto para lograr incluso mejorar mi impacto. O sea, también muestra que la prensa es muy importante para los científicos y no solamente que los científicos son una fuente de información para la prensa. Entonces aquí los enlaces lo pueden ver si tal vez en algún momento y podrían jugar un poco con esto para ver cómo funciona esto y puedes incluso ver también, por ejemplo, el ranking de universidades de Webometrics. Hay varios métodos, pero este es que tiene mayor información sobre las universidades en Bolivia también. Entonces puede calcular incluso ya, pues si hay tantos científicos en la Universidad Mayor de San Andrés y su promedio de cuántas veces fueron citados, en total cuántas veces los citaron. Entonces hay cómo hacer todo un ranking de todas las universidades del mundo, o como lo que muestra aquí las primeras 10 universidades de Bolivia, en qué nivel están, en diferentes niveles, ¿no? El tema de excelencia está más relacionado en la última columna al tema de las citas hacia el impacto científico, pero aquí también hay, por ejemplo, criterios que están considerando de cuántos docentes o cuántos investigadores tiene, cuántos estudiantes, la accesibilidad, si tiene página web, y no sé, la verdad, o sea, es más complejo, ¿no? Pero que muestra, digamos, que cómo funcionan esos rankings, por qué es tan importante ser citado, porque al final toda la investigación, todas las calificaciones, es como la nota que te dan, digamos, ¿no? Y eso también a nivel personal puedes hacer tu cálculo ya pequeño, es el que mayor impacto tiene, qué porcentaje. Este es ya de varios años atrás, donde estaba como octavo científico de Bolivia, según esto. Honestamente es bastante cuestionable, ¿no? O sea, ningún científico realmente acepta todos esos análisis, hay mucho debate, justo los científicos pues nunca van a estar de acuerdo sobre cuál es la mejor metodología, pero es algo que se puede utilizar, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo a nivel internacional, no solamente porque te muestra, digamos, si tu estudio fue bien hechito o no, porque te reconocen con este puntaje, con esas citas, que lo que escribiste valió la pena, pero te sirve mucho para tu currículum también, ¿no? De decir, ya pues, estoy reconocido como uno de los mejores científicos de Bolivia, esto abre puertas nomás. Y normalmente en el resto del mundo funciona muy bien también para tu sueldo. Muchas veces el sueldo está directamente vinculado a las citas, o consigues un bono por la cantidad de publicaciones que has hecho, el impacto que has generado, o el tema de los fondos dentro de la institución. Si quieres hacer otra investigación, necesitas pues recursos para poder investigar, y si tu documento, tu artículo no es considerado por nadie, no te lo van a tomar en cuenta y no va a ser fácil conseguir otro financiamiento. Pero si consigues que tu estudio era de gran impacto, mayormente te dan también acceso directamente a otros fondos. Entonces, todo ese método que les explicaba que necesitas realmente garantizar publicar en la revista de mayor impacto, que es la revista más rigurosa en términos de exigencias de la calidad de tu estudio. Esto en su totalidad hace que la ciencia es muy confiable, porque pasa por esos procesos muy rigurosos, porque como científico es clave para tu sobrevivencia como profesional. Tú sí o sí garantizas esto. Y claro, hay también ese chistecito como que le pedí una beca a Papá Noel y te pregunta, ¿ya aún crees en becas? O sea, es sumamente complicado. Hay también algunas injerencias políticas y problemas por allá, pero en principio funciona bastante bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para los periodistas relacionado a eso? Creo que primero un poco algunas recomendaciones generales.
los científicos muchas veces están en su mundo muy especializado, en su torre de marfil, incluso dice, donde hay que ayudarles a bajar a la tierra su información tan científica, cómo lo conviertes en algo que realmente tiene relación con la vida de los demás, ¿no? Y ahí también es interesante que recomiendan de mostrar lo humano que son los científicos. Ya Hollywood les ha hecho parecer como si son unos villanos que son unas personas muy ajenas a la realidad, cuando no, pero la mayoría de los científicos igual viven en una casita como cualquiera, tiene familia, comen lo mismo que comemos, están también mirando películas y todo es lo mismo, digamos, son personas nomás como tú y yo, y, y la ciencia es solo un trabajo más, un trabajo bastante exigente que no cualquiera lo puede hacer, pero sigue siendo una actividad casi como cualquier otra, ¿no? Cualquiera que trata de hacer un buen trabajo es comparable con eso, yo creo. Entonces, el desafío es mostrar lo que presentan estos científicos con lo que pasa en la vida cotidiana de los lectores, ¿no? O sea, cuando dices este tema del Venus o la castaña, ya, ¿qué significa eso, digamos, no? Entonces ahí hay que simplificar los términos, o sea, un gas, que el reflejo de este gas supone que tenemos este gas en Venus. ¿Qué significa eso? Pero decir directamente significa que hay vida, esa es la interpretación equivocada, pero ¿cómo lo haces entender entonces, no? Entonces hay que explicar siempre los términos, incluso términos que parecen bastante consensuados, ya como gases de efecto invernadero. En muchas noticias hay que aclarar un ratito de qué se trata, y esos son también mensajes más para los científicos, ¿no? O sea, hay que usar metáforas también, ¿no? O sea, de explicarla en términos muy científicos no te lo van a entender, pero tal vez haciendo alguna comparación con algo más entendible, muchas veces ayuda, ¿no? El tema de los números también yo creo que es muy importante. Los canchas de fútbol son típicos, ¿no? O sea, el año pasado hemos perdido 5 millones de hectáreas en Bolivia por el tema de los incendios. Ya cuántas canchas de fútbol son. Y si hablamos de 5 millones todavía no entendemos. Pues si digamos, ya pues en agosto fueran en total 50 canchas de fútbol por minuto, pucha, ahí ya asusta, digamos, ¿no? Ya se entiende de qué se habla. No sé, el número, la verdad, no es real, lo calculé solo como ejemplo, por si acaso. Pero, o sea, hay que trabajar con eso. Yo hice una vez un cálculo, por ejemplo, se gastaron 3 millones en unos techos para taxistas en Riberalta, o 40 millones en el mercado. Ya con eso se podría haber regalado una moto a cada una de las familias de Riberalta, digamos, ¿no? 40 millones es muchísima plata. Entonces, mucha gente no logra entender esos números muy grandes y tampoco los muy chicos, los tiempos, ¿no? Por ejemplo, los primeros humanos vivían en Melbourne hace 10.000 años, y hace 6.850 años cultivaron ya maíz. Este fue antes que construyeron los pirámides. Hace 10.000 años todavía estamos saliendo de la época de hielo y había todavía mamuts andando aquí, ¿no? O sea, eso ya permite un poquito comprender de qué estamos hablando, ¿no? Um, Luego, para ya, digamos, ya cómo vas a publicar eso, cuál es ya la recomendación directamente para los periodistas como tal. Me parece que es clave de generar una comunicación directa con los científicos. Y eso no es solamente, digamos, cuando ves un artículo y le haces una llamadita para que pueda aclarar la publicación, pero en lo ideal hay, digamos, una comunicación más continua. Yo veo que en mi caso funciona bastante bien, que soy activo en Facebook, en las redes, y allá sé que hay periodistas que me siguen, que ya entienden mi narrativa, mi discurso, entienden mis especializaciones, y les resulta mucho más fácil entender
e incluso me llaman un ratito para temas que yo no directamente aporté, pero que creen que yo podría aportar, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, esta forma de garantizar una comunicación y ya con el tiempo ya tengo muchos contactos de periodistas, muchos periodistas tienen mi contacto, entonces hay una comunicación muy directa, muy ágil, que yo creo que hay muchos científicos que no lo logran justo por esta miedo de decir cosas que la ciencia no ha comprobado 100%, ¿no? Entonces hay que entender que tal vez cuando llaman a otros y no quieren dar, que es porque si no está 100% seguro, hay que tener mucho cuidado y meter la pata te hace quedar mal como científico o si te citan mal también, ¿no? Entonces, esos creo que son factores claves para considerar, donde lo ideal es pues que los periodistas se van especializando también, ¿no? O sea, si un día quieres escribir sobre salud, próximo sobre educación, el tercer día sobre cambio climático, es probable que ninguno de esos tres temas realmente vas a manejar de fondo. Y si realmente quieres conocer bien, hay que dar seguimiento a noticias, literatura del tema que te interesa. Entonces, a lo ideal, cada medio de comunicación tiene sus especialistas en medio ambiente, en educación, en política, en las áreas que son de interés, digamos, ¿no? Entonces hay que escribir sobre esas áreas que comprendes, ¿no? Zapatero a su zapato. Esas son recomendaciones básicas, digamos. Y creo que otra parte es clave que en esta comunicación con los científicos es trabajar en que la información no solo se hace accesible, o sea, no se trata solamente de difundir los resultados, pero hay que tratar de convertirla en algo atractivo. Ahí, por ejemplo, páginas como Mongabay o también en Bolivia cada vez hay más sitios, el mismo RAI está trabajando bastante con eso, con infografías, con herramientas. Y creo que el primer paso sería entender también los cuadros, las figuras y los gráficos, las infografías que ahora los mismos artículos científicos están incorporando, ¿no? Los científicos también estamos aprendiendo algunas de esas herramientas, pero se nota que hay medios de comunicación que hacen un uso muy adecuado de esto, con mapas interactivos, con enlaces, con multimedia, que permite generar mucha más información. A mí me gusta mucho los multimedia, que te permite entrar y conseguir información adicional si te interesa, y eso también es algo que se juega, el tema de la estructura del documento con no solo un título llamativo, pero también una introducción que rapidito cuenta el tema de interés y las conclusiones principales, y de ahí recién entras más adentro, digamos, ¿no? Yo todavía tengo dificultad, que yo mantengo más la estructura científica, digamos, que no necesariamente empiece ya vendiendo charca al inicio. Quiero construirla poco a poco hacia eso, pero parece que es lo que el público pide, entonces habrá que adaptarla a eso, ¿no? Y la sugerencia también fuerte, como decir, hay que trabajar en equipo. O sea, si tú eres muy capo en entender los artículos científicos y la información ambiental, pero no sabes cómo hacer algún mapa interactivo, ya pues trabajar con alguien que sí lo sabe hacer, y tal vez otra persona tiene mayor conocimiento de otros aspectos, y así en su equipo vas combinando conocimientos, habilidades para que tienes realmente la capacidad de armar un artículo bueno, que son tal vez cosas bastante básicas, ¿no? Un poco para complementar eso, la necesidad de buscar también la fuente original. O sea, no es lo que yo veo a veces, que cuando hicimos una nota de prensa para alguna publicación científica, la primera nota que rescata la información directamente de la nota de prensa sale bastante bien, pero el que ya copia este articulito y solo pone la primera partecita, ya pierde pues el mensaje, digamos, ¿no? Y más adelante hay otro que cambió hasta el título, y más adelante hay otro que ya quitó más y lo mezcló o lo malinterpretó, y ahí se nota toda una cadena donde desde los periódicos más serios, los periodistas más capos, se va realmente retrocediendo
perdiendo la información. Y esta figura muestra un poquito esa es la cadena de comunicación que empieza, digamos, con un mensaje y que termina un mensaje muy diferente. Y eso para nosotros como científicos realmente es un lío, ¿no? Entonces hay como seguir el enlace al estudio. Hoy día conoces inglés porque casi toda la ciencia es en inglés, pero hay esas páginas de ResearchGate, de Google Scholar, de SciHub incluso, ¿no? SciHub son en realidad artículos pirateados, pero la mayoría de los científicos en realidad está de acuerdo que se hace porque si ellos trabajan, publican gratis, no tiene mucho sentido que los grandes publicadores, como se llama, los publicistas internacionales, se ganan toda la plata y al final escriben para que llegue al público, ¿no? Entonces, la otra forma es lo más directo, contactar al investigador, ¿no? Este también te puede explicar en su idioma, puede aclarar dudas. Y ahí yo creo que también es importante, digamos, esta forma de comunicación directa, donde también recomiendo pedir respuestas escritas, justo porque son temas técnicos complicados. Por ejemplo, ese tema que yo he mencionado del cambio climático y la castaña, tal vez si lo hubieran pedido que yo le escribo una respuesta, yo podría haber evitado esas susceptibilidades, esas malas interpretaciones. Y claro, la hago un poquito más largo de que tal vez te conviene como periodista, pero sí permite evitar esas confusiones, y por ejemplo, ese artículo sobre Tuki Tuki el otro día, muy rápido, una periodista me mandó un mensajito y al ratito le escribí, ya, ¿qué diría yo al respecto? Y casi literalmente le puso tal cual, ¿no? Entonces, WhatsApp sirve para eso, incluso no hace ni falta responder el teléfono, lo comunico en tiempo, ¿no? Que también es importante, muchos científicos andan bastante ocupados por si acaso y muchas veces no tienen posibilidad de atender y adaptarse a esos tiempos tan apretados que tienen los periodistas. Si hablamos de versiones escritas, yo creo que otra que es muy importante de enseñar también aquí en Bolivia la posibilidad de hacer una nota de prensa. Para mí mismo realmente era una sorpresa cuando vi las primeras notas de prensa elaboradas por los científicos con equipos que formamos a nivel internacional, donde te dan el texto casi completo para el periodista, ¿no? O sea, ya organizas la información indicando estas informaciones que incluyen ese diapositivo, una conclusión fuerte, el resumen de los resultados principales, ¿no? Que es lo más destacado, lo nuevo. Quienes lo investigaron, también es importante reconocer las instituciones y los financiadores, porque a partir de eso se consiguen las becas, digamos, ¿no? Sin eso no hay investigación. ¿Por qué se investigó? ¿Qué se quiso analizar? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se lo hizo? Y ahí, claro, es importante de dar una explicación más sencilla de estas métodos que se utiliza, qué resultados hubo, cómo lo interpretamos, nuevamente resaltando, digamos, por qué es importante eso y terminando también con implicancias, ¿no? Para que no es que el periodista se va tratando de entender qué significa eso y que hay todas esas malas interpretaciones, mejor que los investigadores mismos lo describen. Entonces, eso es ya el aprendizaje de los investigadores internacionales. Dice, ya, pues yo te lo armo completito. E incluso puedes decir, ya, pues investigador A dice cuál es el resultado, o investigador B dice por qué lo hicieron, investigador C qué fueron las conclusiones, y investigador D, que muchas veces soy yo, digamos, aquí en Bolivia, ya le doy un toquecito diciendo, ya, pues en Bolivia significa tal y tal, digamos, ¿no? Y incluimos hasta el artículo original, fotos, gráficos, datos de contacto, para que así, tal cual, se le entrega a los periodistas y en base de eso ya seleccionan las informaciones que más importantes les parece, la adaptan a su propio medio, tamaños, cantidad de palabras, diagramación y todo esto. Entonces, es una herramienta muy útil para evitar justo esa susceptibilidad, para hacer el trabajo más fácil para los periodistas, para garantizar que salga bien, ¿no? Y creo que se podría pedir, digamos, ya pues, si hay un artículo y alguien dice, mire, quiero que publique sobre eso y te pase solo el artículo,
pucha, ya es demasiado trabajo para periodistas de tratar de entender eso, es demasiado complejo. Entonces decir, ya, por favor, hacemos un resumen como tal y le puedes mandar un ejemplo y facilitaría mucho. Y creo que es algo que todavía tenemos que madurar en Bolivia, que los científicos se dan cuenta que así funciona la prensa, ¿no? Igual no es solo en la parte científica, también los políticos, ¿por qué están todo el tiempo? Porque buscan la prensa, no esperan que la prensa les busca, digamos, ¿no? Entonces, a veces va un poco, es también un factor negativo, digamos, porque los flojos nunca son escuchados y se va demasiado. Por ejemplo, los políticos, a mí no me gusta que entrevistan tanto a los políticos porque muchas veces no tienen ni idea de qué están hablando, mientras que los que la han investigado de verdad serían mejores fuentes de información para mí, que me gusta la información claro, confiable y bien hechito, digamos. Ahora, hay que tener algunos cuidados con esto. A veces se sacan esas notas de prensa ya antes que sale el artículo científico y se pone un embargo, no se publica antes tal y tal fecha. Y hay que respetar eso porque realmente es muy perjudicial para los investigadores que si sale antes, porque incluso puede provocar que no se publique el artículo científico, que sería un desastre porque le ha costado 3 años muchas veces, ¿no? Es realmente ha sido un proceso muy complejo. Hay que tener mucho cuidado con reconocer las fuentes, ¿no? La investigación científica cita toda la información de dónde viene y también las fotos y las figuras. Entonces, esto también le falta todavía maduración en Bolivia de la importancia de los derechos de autor, y en este caso es también el reconocimiento de tu trabajo como científico, que es tu fuente de ingresos, digamos, como lo que le explicaba, ¿no? Ahí hay que evitar poner palabras en la boca de los investigadores bajo este criterio que como lo que decía de la castaña y el cambio climático, o sea, si lo confundes un poquito el texto, podría quedarse muy mal el científico, ¿no? Entonces hay que evitar una edición muy liberal. En lo ideal se permite hasta revisar, a veces los plazos son muy apretados, pero una lecturita rápida, el científico muchas veces lo puede hacer porque le interesa que salga bien. Entonces dice, ya pues, ¿qué tal si te lo paso hoy a las 8 de la noche? ¿Será que para las 9 ya me lo puedes revisar porque ya lo quiero colgar? Y claro, con los plazos que le ponen a ustedes, me imagino que es muy complicado, pero a veces también el día siguiente, ¿no? Yo he tenido algunas experiencias donde ya lo colgaron en internet, me compartieron el enlace, yo digo, oye, sería, si todavía es posible, si puede cambiar tal y tal cosita, mucho mejor. Y muchas veces, como ya es virtual, nomás hay esta opción, ¿no? Um, y ahí como periodista tiene también esos criterios de ética que hay que dejar escuchar varias partes. Ahí también sería interesante el texto en una nota de prensa hacerla revisar por alguien más, digamos, ¿no? Alguien está de acuerdo con eso, alguien que no formó parte del equipo, y eso también se ve cada vez más a nivel internacional y tampoco hay mucho de esto todavía en Bolivia, no sale demasiado como columna nomás. Um, y claro, para los científicos el rigor es muy importante, que realmente toda la información está comprobado, respaldado, y si el periodista no cumple con esto, le quita mucha fuerza, entonces en lo ideal aplica casi lo mismo. Y ahí yo creo que es importante reconocer que el científico busca en realidad la verdad. Si tienen observaciones a su texto, o incluso un tercero que las ha analizado, por decir, es interesante generar el debate, o sea, por qué él está de acuerdo con lo que dice el otro, ¿no? Y ese se vuelve más interesante y los científicos deberíamos estar abiertos a eso, ¿no? No todos lo somos, pero... Um, entonces hay el código ético o deontológico que le habían llamado para los periodistas. Yo creo que todo eso también hay que aplicar, obviamente. Y creo que también es importante en esto de escuchar dos partes que ahí tienen también claridad. O sea, cuando yo explico que el científico pasa por 10 años de estudio, hace todo un proceso de 3 años con revisiones y todo eso, sus conclusiones no son lo mismo que cuando más así te le preguntas a cualquier tipo qué opino, porque ha visto un videito YouTube y se ve mucho esto
en el tema de los terraplanistas que están de moda. Yo creo que la verdad nadie realmente cree que la Tierra es plana, pero en las noticias a veces parece como si fuese así, porque hacen hablar a algún payaso que busca atención. En el cambio climático, el mundo científico hay consenso, es muy claro que existe el cambio climático, pero porque ponen el periodista a veces pone el especialista en cambio climático con 20 años de trabajo al lado de algún fanático de una empresa petrolera que no tiene pues los mismos argumentos y no podrían sentarse en una forma como parte y contraparte. O sea, no, hay que tener conciencia que no va igual, digamos, esas fuentes de información, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pero en lo ideal se consigue un científico con otra opinión, digamos, ¿no? Y no cualquier persona.